Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea Lagz. El Papa Francisco se reúne con el primado anglicano de Inglaterra. También se reúne con el católicos de la Iglesia Ortodoxa Armenia. Además, el Papa recibe una maravilla, una fiesta, el Tren de los Niños, y se encuentra con más de 500 niños de Nápoles y de Roma. Fiesta de fútbol en el Vaticano, canchas de fútbol en la Plaza de San Pedro. Todo esto y más hoy en La Libertad de Creer. Es un grande gusto saludarles, sea usted bienvenido como siempre a este programa que con tanto gusto hacemos para usted. Le aseguro que es un placer servirle. Comencemos con esta información. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso que preside el cardenal Jean-Louis Torán acaba de celebrar sus 50 años de vida. ¿En qué consiste la labor de este dicasterio vaticano? El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, la información aquí y además conozca a su presidente, quien por cierto es, a ver si lo recuerda, quien presentó en el balcón de la bendición al flamante, al recién elegido entonces Papa Francisco. El secreto de un buen diálogo es la estima entre los interlocutores. El diálogo interreligioso no es la excepción a esta regla. Todos los papas del Vaticano II en adelante han insistido mucho en el asunto, empezando por Pablo VI, que en la onda de las aperturas conciliares instituyó el 19 de mayo de 1964 el Secretariado para los No Cristianos, que Juan Pablo II rebautizó después como Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Hace unos días el dicasterio ha celebrado sus 50 años de vida y su presidente, el cardenal Jean-Louis Torán, se detiene a reflexionar sobre estos años, resaltando la evolución del diálogo en relación con los distintos estilos apostólicos de los papas. Desde el diálogo con el mundo, del Papa Montini, al diálogo de la paz, del Papa Wojtyła, al diálogo de la caridad, en la verdad, del Papa Benedicto, para llegar al diálogo de la amistad, del Papa Francisco. En el mensaje que me envió el Papa con motivo del 50 aniversario del dicasterio dice: tenemos que hacernos compañeros de camino de todos los hombres. Así esta solidaridad humana, la fraternidad de la que habló en su mensaje de primero de año, me parece que es una intuición fundamental de su pontificado. Con los musulmanes no podemos decir que somos hijos de Dios, sino que somos criaturas del único Dios. Por eso, por fuerza, hemos de ser coherentes y comportarnos como hermanos y hermanas. El espíritu de Asís, gracias a la intuición de Juan Pablo II, dejó como legado a la Iglesia una modalidad de encuentro que sirvió también en las siguientes reuniones de 2002, en vísperas del atentado de las Torres Gemelas y de 2011, en el 25º aniversario del encuentro, para dar una visión tangible de la capacidad de las religiones para formar un grupo más allá de las diferencias. Diferencias que, dice con realismo el cardenal Torán, siguen estando bien presentes, sin embargo. Yo vislumbro una larga peregrinación hacia la verdad, con un paso hacia adelante y otro paso hacia atrás, porque todavía no nos conocemos bastante. La mayor parte de los problemas procede de la ignorancia y esto es terrible. La Iglesia Católica, recuerda el Papa Francisco en su mensaje, es consciente de la importancia que tiene la promoción de la amistad y del respeto entre los hombres y mujeres de distintas tradiciones religiosas. Y la amistad es una tela que se teje sin mirar el reloj. Se habla de tolerancia, pero en una familia no se tolera al padre y a la madre. Es preciso pasar de la tolerancia a la amistad. Esa es la importancia de los contactos humanos, de todos esos viajes que hago, porque el diálogo interreligioso no se realiza aquí, en el Vaticano, se realiza en las iglesias locales. ¿Recordó usted al cardenal Jean-Louis Torán? Mire cómo son 50 años ya de este dicasterio vaticano para el diálogo interreligioso entre diversas religiones. Por esto es que el Papa se reúne con judíos, también con musulmanes, también con budistas. 50 años ya de este dicasterio.
En más de este tema, en más del diálogo interreligioso, le presento esta nota fascinante porque el Santo Padre se reunió con su santidad Aram I. Él es el católico de la Iglesia Armenia Apostólica de Cilicia. Nuevamente, un encuentro ecuménico. Estos son los detalles. La oración común al Señor entre los espléndidos mosaicos de la Capilla Redemptoris Mater en el Vaticano, para que inspire el camino hacia la unidad, clausuró el encuentro del Papa Francisco con su santidad Aram I, católicos de la Iglesia Armena Apostólica de Cilicia, junto con la sede de Gmiatzin en plena comunión, pero independiente desde el punto de vista administrativo. Cuenta con unos 6 millones de fieles en Armenia, Líbano, Oriente Medio y todo el mundo. Aram I, católicos desde 1995, visitó ya al Papa Juan Pablo II en 1997 y a Benedicto XVI en 2008. Antes de la oración común, el Papa Francisco y Aram I tuvieron una conversación privada y después fueron juntos a la Sala Clementina. Aquí, tras el saludo del huésped, el pontífice en su discurso dio gracias al Señor por las relaciones fraternas que nos unen y por su continuo progreso. Recordó la implicación personal del Católicos en la causa de la unidad de los cristianos y su cualificada contribución a los trabajos de la Comisión Mixta de Diálogo entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas orientales. La Iglesia armenia ha sido siempre una iglesia abierta, una iglesia de amplias miras y comprometida con la unidad eclesial visible. De esta manera, los cristianos deben hablar con una sola voz, deben ofrecer un testimonio unívoco, deben estar unidos afirmando los valores del Evangelio frente al mundo. Aprecio mucho realmente lo que hace su santidad, llevar el Evangelio a la gente, acompañar a la Iglesia fuera de sus muros, hacia las personas. Esto es la Iglesia. La Iglesia es la comunidad. La Iglesia debería estar de parte de los que sufren, alinearse con la justicia, contra la injusticia, con los derechos humanos, contra la violación de estos, con todos los oprimidos. Esta es la vocación de la Iglesia. La Iglesia Apostólica Armenia se ha visto obligada a convertirse en un pueblo peregrino, experimentando así de una manera completamente singular su propio estar en camino hacia el reino de Dios. La historia de emigración, persecución y martirio de numerosísimos fieles ha dejado heridas profundas en los corazones de todos los armenios. Debemos verlas y venerarlas como heridas del cuerpo mismo de Cristo. Durante la Primera Guerra Mundial, 1,5 millones de armenios fueron muertos, asesinados, en el contexto de un genocidio atentamente programado y sistemáticamente realizado por el gobierno otomano de aquella época. Lo que queremos, lo primero de todo, es el reconocimiento del genocidio armenio. Nadie lo puede negar, se trata de un hecho histórico, por el que pedimos reconocimiento y reparación. Se trata de una cuestión de derechos humanos, de justicia y de dignidad humana. Son heridas que para el Papa Francisco son causa de esperanza y confianza en la misericordia de Dios, la misma que necesitan los cristianos de Oriente Medio, especialmente los que viven en las zonas martirizadas por la violencia. Como seguidores de Cristo debemos aprender a llevar con humildad los unos las cargas de los otros, ayudándonos así recíprocamente a ser más cristianos, más discípulos de Jesús. Así caminamos juntos en la caridad, como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros.